Di, Teresa. Sí, yo es que pensaba que se nos había cogido el toro por los encuentros del sábado pasado, entonces me he dado cuenta que no. Y os lo quiero contar, por eso escribí el otro día el mensajito ese que escribí. En realidad, aquí hay una expansión en el curso de Miller que está marcada porque vuelve a Buenos Aires después de 7 años sin haber ido ahí. Y entonces aquí, cuando llega a Buenos Aires, hace ni más ni menos que dos conferencias. Una para finalizar el encuentro, pues a un encuentro internacional, que es en Buenos Aires. Una para finalizar el encuentro, que no tiene nombre, pero es se ha ido al sexto encuentro de la MP y es la que da hacia el séptimo encuentro, y otra que es la conferencia del Coliseo. Entonces, esta clase podría decir, bueno, es el curso de él, continúa y ya está, pero es que continúa con las teorizaciones que hizo en las conferencias anteriores. Y entonces ahí nos pusimos a ver, que ya lo estábamos buscando, una especie de lógica de cómo está puesto todo esto, y estamos trabajando en ello. O sea, que no ha sido tanto solamente que también, porque fue el encuentro el sábado, pero es que en realidad, bueno, y a todo esto, aquí en Valencia tenemos todos los lunes que es fiesta de este mes. Eso quieras que no, familia, nietos, no sé qué, en mi caso, hijos en otros casos, o sea, un lío que para qué. Entonces yo creo que hemos pensado que José diga unas palabras de la 14 para no dejarla por ahí suelta. La 14 es un poco de cuento, y ya luego con la 15 empezamos a ver esto, y ya hablan las personas y hasta donde lleguemos, me parece, porque obviarlo es una verdadera burrada, pienso. Entonces, José, que diga unas palabras de la 14, ¿vale? José, Sí. voy a llamarlo Goyo, porque luego todo el mundo lo llama Goyo y yo me llevo a unos líos que para qué. Bueno, nada, la 14, yo la verdad no pude averiguar cuál es el impasse que tuvo Miller. Sé que, bueno, él habla de que cuando hace gestos se le deshace el vendaje. Entonces suponemos que no estaba muy bien ese día, y es una clase en la cual le entrega la palabra a otros, ¿no? Pero recorté algunas cosas que dijo que me parece que pueden ser interesantes, ¿no? Lo primero, ubica a las terapias cognitivos conductuales como ideologías. Y dice que son prácticas de sugestión. Es decir, es un primer punto, ¿no? Luego, bueno, luego van hablando de los distintos impases. Va a decir, por ejemplo, que se produce, lo encuentran en la 263, a quien le interesa, que lo que se ha producido es un cambio de estatuto de la evidencia. Lo coloca así, ¿no? Es decir, me parece que es una puntuación también interesante, el cambio de estatuto en la evidencia en la época, ¿no? Y que lo que hace es que del lado del cognitivismo se fomente un funcionamiento administrativo totalitario. Y creo que básicamente es eso. Hay un puntito más que habla de la objetividad cerebral. Bueno, esto lo ha tocado también en alguna de las otras clases. Dice, ahora bien, hay una objetividad que se verifica con la actividad cerebral. Yo creo que esto está para indicar precisamente el cambio de estatuto de la evidencia. Bueno, gracias. Lo estoy comentando de la página 270. Dice, hay una objetividad que se verifica con la actividad cerebral. Entonces ya no le preguntamos a la gente, sino que se le observa el cerebro y lo declaramos. Y que esto toca también el tema de la felicidad, ¿no? Dice, la felicidad es algo objetivo puesto que es cerebral. Bien, esos son, grosso modo, los puntos que me parecen importantes de la clase 14. Y luego, bueno, voy a hacer un poquito un comentario porque precisamente esta conferencia que lleva como título Hacia el séptimo congreso se ubica entre la clase 14 y la 15. No me voy a detener con las canciones, están allí, son muy claras. Pero sí, ¿Puedes compartir el cuadrito de Excel sí, yo lo mando por el que grupo. estamos haciendo? Estamos trabajando en él, ¿eh? No Hay un compartir. cuadrito
yo ¿No lo lo podéis comparto. compartir? ¿Queréis que lo comparta en pantalla? Sí, mientras habla José, yo creo que lo Ah, podrías perfecto. compartir para que Pues, veáis la importancia. dame Sí, un en segundito. todo caso, después se lo podemos mandar. Está todavía en No, es que lo construcción. estamos trabajando aún, José. Espérate, Sí, Goyo, está en construcción, por eso. espérate que lo tengamos más completo Mm. y vosotros también podéis ir viendo lo que está pasando ahí. A ver si Laia lo puede compartir. Ahí está. Esto es la... Esto está hacia el séptimo congreso, que es una conferencia que pueden encontrar en la página del MP. En todo caso, lo que Miller va a señalar es que, bueno, la elección de los temas de los congresos cada 2 años no responde a una inspiración, sino a un cálculo, y que esta conferencia de la que les hablo es para hacerles partícipe del cálculo mismo. Luego dirá, no constituye una lista aleatoria, sino una cadena significante requerida por un algoritmo o un cuasi algoritmo. Y va a añadir que sigue la lógica de las escansiones, de las famosas escansiones del tiempo lógico, ¿no? Luego entra a precisar esto que ustedes encuentran en el cuadrito, ¿no? No sé si se ve bien, pero hay unas líneas más gruesas que otras, que van, digamos, recortando por tripletes, ¿no? Son tres, si lo ven en la columna que pone ternario, ven cómo están agrupados los conjuntos, ¿no? Es decir, en el primer caso 3 conferencias, en el segundo 3 conferencias, en el tercero 3 conferencias, en el cuarto, Tres conferencias que son tres que congresos. son 3 congresos, exactamente. Y bueno, no me voy a detener mucho allí porque primero que está en construcción y segundo que lo pueden ver en el cuadrito, pero sí marcaría algunos puntos que me parecen importantes, ¿no? En esta conferencia, Miller dice que el objeto A es un invento de los primeros tiempos de la enseñanza de Lacan. Y eso me pareció formidable, ¿no? Va a decir también que el momento en el que está esta conferencia, en el que se inscribe, si ven, es el punto 14, es la conferencia que da en Buenos Aires, en el marco del congreso que se tituló Los objetos A en la experiencia analítica, y que por ende corresponde a un alternario que trabaja la vuelta directa sobre la enseñanza de Lacan y el desplazamiento hacia la última enseñanza de Lacan. Entonces, en esa trayectoria, podemos decir así, que se va construyendo, hay esta formulación sobre el objeto A como una elaboración temprana en Lacan, y también va a subrayar el carácter de semblante del nombre del padre, ¿no? Va a decir que a propósito de estos elementos, de la semblantización del nombre del padre, que ya apuntaría a la fórmula todo el mundo es loco, dice, eso había sido forcluido en el lacanismo clásico. Es el término que emplea, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué se ha forcluido esto, no? Un esbozo de respuesta, la encontramos allí. Miller dice, si Dios ha muerto, y recuérdense que es una de las referencias del curso Todo el mundo es loco, ¿no? Dice, si Dios ha muerto, el ideal no ha muerto aún en el psicoanálisis. El ideal del total desvanecimiento sintomático no tiene sentido. Entonces, me parece que nos da un poco la línea, quizás también para poder interrogar por qué retoma este enunciado, todo el mundo es loco, para el próximo congreso, ¿no? Y luego un poco más adelante va a hablar sobre la cuestión del nombre del padre, va a decir, prescindir de creer en la castración, prescindir de taparla con el objeto y también utilizarlos. Me parece que va en la perspectiva de poder usar los semblantes, ¿no? Que es con lo que termina esta conferencia. Dice, la lógica es una combinatoria de semblantes. Podemos prescindir de ella a condición de utilizarla. Me pareció que es importante. Recuerda un poco aquello que decía a propósito del padre, ¿no? Pero
al final dice utilizar al padre a un significante 1 que permita la lectura de la opacidad. Creo que invitaría un poco a interrogar el estatuto del semblante en esta última enseñanza de Lacan. Pero bueno, es un poco lo que está en la conferencia. Bien. ¿La quitarla ya? Sí, ya. Entonces, yo creo que hay varios puntos en la conferencia, o sea, esa la da el 24 de abril del 2008. El 26 se va y da la del Coliseo, que no tiene título, de la que se puede extraer o no cosas, en ambas, en las tres, tanto en esa como en esta, como en la clase, es el goce opaco del síntoma, lo más importante. Y está en juego cómo se pasa o sea, o qué se va a hacer con los restos sintomáticos. Resaltar lo que ha dicho Goyo, que el ideal se referiría en el psicoanálisis a que se quiere acabar con los restos sintomáticos. Hay una frase en esa conferencia, en la del 24, que creo que es que los testimonios de los AES casi que valdría la pena que fueran fracasos, que narraran un fracaso, que fuera el testimonio de un fracaso, porque con los restos sintomáticos no se puede acabar. Pero yo hasta ahora lo que he oído, casi todos son éxitos. Pero bueno, está ahí. Entonces yo creo que le deberíamos dar la palabra a la persona que ha preparado la clase esta, y en todo caso, si luego queréis que retomemos la del Coliseo, lo decís, y yo tengo algunos apuntes. Hay alguna frase muy importante al final, pero bueno, vamos, yo creo mejor que hable la persona que ha preparado esto, ¿vale? Bueno, vuelvo a Estela, desearles, que no te veía. Hola. vuelvo a desearles buenos días a todos. Y les cuento antes de empezar el texto que me corresponde, contarles que estuve en dicha conferencia del Coliseo y que habían unas colas interminables que cualquier persona que pasaba por Recoleta a esa hora hubiese creído que estábamos esperando a un rockstar, ¿no? Perdón un momento, perdón. ¿Podrías levantar un poco el tono de voz? Con Hablar más mucho alto. gusto, con mucho gusto. A ver, Gracias. ahora cómo se escucha. ¿Se escucha mejor? Ahora mejor. Sí. Ok, entonces voy a tener que acercar el micrófono, ¿sí? Bueno, comienzo entonces con el texto, con el capítulo que me corresponde, el goce opaco del síntoma. Vamos a partir de una variación. Les voy a decir que me costó bastante reducirlo a la cantidad de caracteres que debía hacerlo, ¿sí? Bien. Vamos a partir de una variación del cogito entre dos momentos, entre la conferencia de Miller en el Coliseo y esta clase sobre el síntoma como goce opaco. En este curso Miller dice: pienso y soy. En Buenos Aires decía: estoy en tanto soy pensado por el otro, mucho más que en mi propio pensamiento. Lo sintió, le ocurrió, eso se siente, y una vez sentido, eso se demuestra. Esto lo extraje de Joyce el síntoma, página 591. Miller establece una construcción que le permite captar esa fórmula tan cercana a la experiencia de lo que se siente en el análisis cuando se prolonga más allá de la duración freudiana. Momento de la interpretación impotente, la del desciframiento que no opera sobre el goce que excluye el sentido. A partir de televisión, las cadenas inconscientes están hechas de goce. Ruptura interna hace escuchar que el sentido goza. Jouissance, por su sonido remite a goce y en su escritura enlaza el goce. Jouir al sentido, sans, pero descarta el sentido gozado del primer movimiento de Lacan.
el de las formaciones del inconsciente freudianas que descifran el sentido. A este primer momento en el grafo se le suma el síntoma, significado del discurso del otro, lugar de la semántica que gracias al descifrado se vuelve transparente. Entonces el síntoma como sentido gozado es exaltación del sentido. Sin embargo, hay opacidad en los restos sintomáticos que subsisten e insisten en la repetición. Por lo tanto, no pueden ser descifrados. Se descubre el lado pulsional, rebelde al desciframiento, resto que resiste y se queda ineliminable. Es el objeto A. La megalomanía de lo simbólico se topa aquí con la renuncia a metaforizar todo del síntoma. La metáfora es sentido que emerge marcado con un más. La metonimia es sentido elidido marcado con un menos. Y el síntoma emerge como punto de capitón de la cadena metonímica inaccesible al sujeto consciente. La significación analítica, correlato del sujeto supuesto saber, es el lugar donde se resuelve el síntoma. La X del analizante, una vez resuelta, encuentra su solución bajo las dos formas, el menos pi de la castración y el objeto A, que luego se llamará plus de goce. Lacan puede formular que el goce propio del síntoma excluye el sentido porque existe previamente esta construcción, así lo dice Miller. Por eso puede llevar a los extremos el objeto A. El objeto A como resto viene de otras cosas que preceden y que lo condicionan en su estatuto. Es condensador de goce. Entonces, a medida que opera la interpretación, hay concentración de la libido, a veces en un solo punto. Es el momento en que el goce sigue dependiendo de la operación significante, pero decir el goce propio del síntoma excluye el sentido es absolutizar aquello a lo que solo nos acercábamos con el concepto del objeto A. Entonces, cobra valor lo que Lacan indica en Joyce el síntoma, en los otros escritos, a saber, el forzamiento necesario para que ese goce propio del síntoma entre en el terreno del sentido. Es acontecimiento de cuerpo ligado a lo que se lo tiene y en ocasiones se lo canta. Y tener es poder. La primera cita está también en Joyce el síntoma, página 595, y la segunda cita, y tener es poder, hacer algo con, está en la página 592 del mismo texto. Si el goce propio del síntoma excluye el sentido, lo es desde un valor absoluto, separado de la articulación significante y del sentido que la engendra, pero subordinado al sentido desde un forzamiento. Esta subordinación sería el camino hacia la solución. Implica una lectura del goce que nos permite reencontrar la significación del síntoma desde la práctica. El analista solo puede efectuar esta operación de forzamiento a condición de dejarse engañar por el padre, faire la dupe, haciéndose incauto, lo cual ya indica la desvalorización del nombre del padre, pero a condición de seguir usándolo. Es un final que puede no ser el mejor, pero pasa a ser una pragmática que valoriza
todo lo que atañe al semblante y es de orden instrumental, a distancia de la cosa misma. Miller concluye diciendo: una vez que me construí este pequeño andamiaje un poco pesado, me alivia haberlo entregado. Allá no pude decir nada de eso. Bueno, hasta aquí mi trabajo. Muchas gracias, Estela, muy bien. Una labor fuerte de Es un destacar. trabajo de encuentro, no de preparatorio, pero Sí, sí. muy lindo, muy lindo. Trabajo de encuentro, muy lindo. Trabajo de encuentro, lo que pasa es que me ha sido muy difícil resumir este capítulo que está muy condensado, ¿sí? Pero puedes ahora añadir las cosas que quieras cuando vaya apareciendo las palabras o tú misma empiezas si quieres. Bueno, a mí me pareció interesante esto que Miller plantea en el Coliseo, donde se queda estupefacto. Acércate el micro, porfa, Estela. Oh, sí, bien. No, me parece interesante este contrapunto que efectúa Miller en este capítulo respecto de lo que le sucedió aquí en Buenos Aires cuando tuvo que conferenciar en el Coliseo, ¿no? Porque allí él se confiesa estupefacto ante la propuesta de Ricardo Seldes, ¿sí? Y entonces dice que tenía una ausencia de sentido, un blanco absoluto, que se encontraba en una posición no de angustia, pero sí de absoluta perplejidad, ¿no? Había un acontecimiento de cuerpo allí que no le pedí, que le impedía en todo caso pensar en qué podía llegar a plantear en esa conferencia. Entonces, me parece interesante la manera en que Miller en este capítulo empieza a poner en palabras aquel acontecimiento de cuerpo que lo afectó en su momento y lo hace a partir de ese andamiaje y lo explica a partir de allí, ¿sí? Entonces, me pareció interesante ese punto, ¿sí? Por eso lo puse en tensión. La frase que yo creo que él coge, ¿dónde está? ¿En qué página? 83. La frase que él coge, bueno, está José, perdona, tengo yo. No, dale, estabas tú. La Yo espero. frase que él coge como para poder desarrollar después todo, esto está en la página 283 del texto de Todo el mundo es loco, exclusión del sentido, cuando dice, en el curso de Miller, dice y añade, lo fascinante, dice, lo que figuran en los otros escritos, que creo que es una página de las que ha dado Estella, en la página 596 de los otros escritos, es un texto totalmente distinto, muy escrito, cuya fecha de composición exacta no conocemos con certeza, y se publicó en el 1979. El síntoma es de 1976. Lacan se vanagloria allí, con cierta ironía, de haber logrado que su escritura se vuelva ininteligible, que es lo que ha leído ya un párrafo de Sedé, del cuerpo, esa idea y todos esos rollos. Y añade, lo fascinante de testimoniar respecto del goce del síntoma, que es un goce opaco por excluir el sentido. Esa es la frase que a él le toca. Le toca y la que no explica en el Coliseo, pero aquí creo yo, es la que da paso a todo el apéndice, la parte tercera, ¿no? Sí, Que es donde construyen el andamiaje, ¿no? sí, sí.
Es que sales así con la cabeza, como te veo pequeñita, pues no me acerco. Sí, ¿no? Sí, claro, claro. Hola, Pues buenos ahora días que... a todos. Hola, Pablo. Hola, Estela, es que se Pablo. te oye muy mal si no te acercas. Ah, bien, bien, bien. Voy a tener que poner así el micrófono, ¿sí? Sí, lo siento. ¿No? ¿Quién ¿Está está? bien? ¿Quién modera? ¿Moderas tú, ella? No, José, hoy está José. Bueno, entonces me doy la palabra. Como aquellos que ejercen un poco tiránicamente, ¿no? Pero bueno, tenían el pedido de palabra. No, me pareció muy importante algo que está en la página 292 del curso, quizás porque también veníamos con toda esta discusión que se dio en el encuentro fructífera, etcétera, ¿no? Pero es en el párrafo que empieza, entonces cuando Lacan, ¿no? Dice, entonces cuando Lacan formula que el goce propio del síntoma excluye el sentido, se aparta de este acercamiento. Digo que rompe, hablo de ruptura, pero me equivoco, ya que Lacan mismo en el fondo insistía en el hecho de que lograba transformar sus enunciados en la continuidad de una suerte de formación topológica, ¿no? Cuando leí esto me hacía pensar un poco en todo ese debate, ¿no? Es decir, sobre el asunto de el goce, los goces, es decir, en el cual los goces podrían escribirse eso, ¿no? Plantearse en algún momento como del lado de la ruptura, y en otro momento como en el lado de una suerte de continuidad, a partir de esa deformación topológica. A mí me encantó y lo quería compartir. Bueno, damos la palabra a Ricardo. ¿A quién le toca? Sí, Ricardo. Sí, Estela, quería agradecerte la presentación que has hecho, porque supone como un esfuerzo, he visto yo, ¿no?, de condensar realmente este capítulo tan intrincado. Entonces, como te he escuchado la palabra 2 o 3 veces, supongo que se trataría de que ver si me pudieras hacer un pequeño esquema de cuando aquí Miller habla de forzamiento, que es algo que veo que tú has trabajado y que aparece, si podrías señalar en qué lugar él habla de forzamiento para construir este andamiaje. Lo he escuchado, pero no Bien, lo he podido atrapar, lo del forzamiento. bien. Yo la vez pasada di el ejemplo de Susan Nomel y cómo a partir de un acto analítico de Lacan, Lacan promueve este cambio del sentido mortificante en el que Susan Omel se encontraba todo el tiempo despierta a las 6 de la mañana, ¿sí? Era la hora en que la Gestapo pasaba a llevarse a la gente, ¿sí? Sin embargo, Lacan equivoca el sentido, y eso le promueve a Susan Omel la posibilidad de encontrar un sentido vivificante en ese gesto en la piel, gestapo, ¿sí? Gestapo, como se pronunciaría en francés, gestapo, ¿sí? Y entonces el forzamiento sería encontrar un sentido nuevo vaciando el sentido mortificante, ¿sí? Ese me parece que es el forzamiento, ¿sí? El forzamiento está en la presencia del analista, en que el analista sea un incauto, en que el analista no escuche el sentido, sino escuche sonidos, ¿sí? Escuche la fonética del discurso, y de la fonética del discurso pueda ir vaciando el sentido para que el analizante sea el que encuentre un sentido nuevo, vivificante, ¿sí?
Vale, gracias. Entonces, se podría pensar que el forzamiento está en el lugar de llevar el sentido al goce, ¿no? Cortar el sentido del discurso mortificante y llevarlo más a la parte del goce que puede haber Ah, en el decir. exacto, al acontecimiento de cuerpo, ¿sí? Ajá. Porque allí se produce un acontecimiento de cuerpo que es del orden de la certeza, ¿sí? A Ujú. partir de esa certeza, de ese acontecimiento de cuerpo, Susana Mel puede encontrar un sentido vivificante a ese sentido mortificante de Gestapo, ¿sí? Muchas gracias. No, gracias Sí. a vos, Ricardo. Dolores. Bueno, muchísimas gracias, Estela, porque me ha parecido, la verdad, que excelente en fin, el comentario que has hecho del tema del capítulo este de Miller. Y a mí personalmente, bueno, me ha suscitado preguntas, pero también me ha confirmado intuiciones que yo tenía. Veníamos discutiendo en los, en fin, todos los encuentros que tenemos del Todo el mundo es loco, toda la cuestión del goce y el sentido. Porque el otro día, sin ir más lejos, bueno, yo planteaba, creo que José Gregorio más o menos confirmaba esto, había en cambio Ricardo que iba en otro sentido, es decir, la cuestión de que no es tan fácil prescindir del sentido, que cuando hablamos del sentido, perdón, del sinsentido, como el aporte indiscutible de la última enseñanza de Lacan, a veces nos olvidamos que no es tan fácil de prescindir del sentido e incluso, por lo que tú has resaltado en este capítulo, es que Miller lo dice claramente, es decir, que el analista tiene que, este goce opaco por excluir el sentido es en el análisis desvalorizado porque el analista recurre al sentido para resolverlo. Después hablas de que el analista tiene que hacerse dupe del nombre del padre, lo que encuentro que es muy parecido a hacerse dupe del sentido. Y finalmente, Miller, en la página 294, dice que al haber llegado a eso, en el fondo pensé, no dudemos, hay que valorizar ahora todo lo que en la práctica del psicoanálisis atañe al semblante. El semblante es el sentido. Entonces, quiero decir, nosotros siempre estamos, todas las discusiones que yo vengo teniendo en este curso es cómo entender esta cuestión del sinsentido. Entonces, me ha parecido muy interesante lo que has dicho de la respuesta que has dado sobre el forzamiento del sentido, porque tú dices, se trata, por cierto, el ejemplo que has dicho de Susan, ¿dónde está ese ejemplo, el que has dicho de lo de la Gestapo? Eso lo pueden encontrar en YouTube, ¿sí? Está el testimonio de Susana Mel contando cómo el significante mortificante Gestapo, ella puede interpretar ese gesto en la piel que le hace Lacan como un acto analítico, cuando una vez más se queja de despertarse a las 6 de la mañana o 7 de la mañana, no recuerdo, pero a la madrugada, ¿sí? Con ese trauma que no podía abandonar, ¿sí? Pero ¿cuál era su trauma? Perdona, es que no, como no lo conozco, ¿cuál era su trauma? Que había estado ella había sido víctima de la Gestapo. Ella no había sido víctima, ella había visto cómo se llevaban a los judíos, porque creo que ella no era judía, ¿sí? Pero ella veía cómo en el barrio donde vivía se llevaban a los judíos y la Gestapo pasaba a la madrugada a llevárselos, ¿sí? Entonces ella todas las madrugadas se despertaba a la misma hora, conmemorando ese trauma. Siempre hablaba de lo mismo, hasta que Lacan un día se levanta de su sillón, se acerca a ella, le toca la cara y es ella quien interpreta un gesto en la piel, Gestapo, y cambia el sentido mortificante en uno vivificante, el gesto en la piel del cual nunca más se olvida, ¿sí?
Interesante. Hay el video lo ha compartido Analía en el chat del grupo. Ah, Entonces, vale. aquí en el del Zoom. Ya, vale. Ya. Yo hace muchísimo Eh, que no lo veo, así que estoy como rememorándolo. Hace Ya, muchísimos años que pues lo lo vi. buscaremos. Oye, y otra cosa, entonces, porque no sé en qué otro lugar, no sé si es en el otro texto posterior de Miller, no sé si es en el 1 o en cuál, dice, porque no me acuerdo dónde lo dice, pero creo que dice que intentarse hacer dupe del nombre del padre es una quimera. Y aquí, sin embargo, dice que hay que servirse del nombre del padre, hacerse dupe del nombre del padre. No sé, Bien. me quedo con la... A mí me gusta más lo primero, creo que hay que hacerse dupe, pero no sé si es una quimera, entonces ¿cómo hacemos? Sí, ¿De qué dejemos otro modo? que los demás vayan interviniendo Vale. para no convertirlo en una Vale. conversación. Pero bueno, sí, es una pregunta que queda en el aire para todos. Tere. Ah, sí, mira, yo tenía aquí, para que habéis hablado y se me han ocurrido otras cosas. Y yo tenía que, bueno, primero Estela, casi que como no tenemos tu texto, dejárselo a Laia para que lo pongamos en la página porque está muy, o sea, hay que ponerlo en la página de los encuentros. Bueno, hay una frase del Coliseo que me alegro mucho de tener aquí una persona que estuvo ahí en persona escuchándolo, el que eres tú, en la que dice que los seres hablantes no saben comportarse y las cosas sí, pero lo que sí que saben comportarse es como síntoma. Entonces dice, en tanto que síntoma, los cuerpos se disponen los unos respecto a los otros, según su síntoma, dice. Y además dice que él puede comportarse como síntomas, pero además también ser síntomas de otro. Esto lo pongo ahí porque hay que tomar el síntoma probablemente del lado del cuerpo. Y una cosa es, por lo que estáis hablando del sentido, a ver si esto aclara algo, que un sentido puede producir un afecto. Cualquier frase que se diga puede producir un afecto. Sabidos de todos, la frase de Freud y la continuación de Lacan, que los afectos engañan. Y un afecto no es lo mismo que un acontecimiento de cuerpo. Entonces, el acontecimiento de cuerpo es donde se localiza el goce. Y el afecto es lo que produce en el cuerpo, el sentido es lo que produce en el cuerpo un afecto. A ver si ahí nos podemos aclarar un poco más con esta doble cuestión semántica o no semántica del ultimismo. Y también tener en cuenta que la faena que estamos haciendo, que está en construcción nosotros, es ver cómo se van ordenando o colocando los cursos de Miller a la hora de hacer los congresos, o sea, dónde están ubicados, porque pensamos que él está en este curso, en Todo el Mundo es Loco, esfoliando a Lacan, pero aquí se ha ido a Buenos Aires a un congreso y ahí están más atrasados, por decirlo de alguna manera, o tiene que tomar un punto hacia atrás de cosas que en otros capítulos había avanzado un poco más. Pero bueno, es un poco mi idea. Ricardo. Sí, es nada. Por lo que decías, Dolores, el sentido no es el semblante. El semblante es el sentido más el real de goce que lo sostiene. Y entonces en la intervención que trae Estela creo que se ve muy bien cómo el pasaje de el sentido a la realidad de goce, diríamos, que lo está sosteniendo, y que eso sería la operación analítica justamente. Es lo que llama escorrentía Lacan en algún momento. Cuando se deshace el semblante, es la escorrentía del goce lo que aparece. Sí. Elena. A ver, muy breve.
a mí me ha chocado mucho, y lo planteo más como pregunta, ¿sí? Me ha chocado mucho la expresión aquí de goce opaco. El goce opaco, yo no puedo entender, quizás es una cuestión puramente imaginaria, pero no puedo entender el goce opaco como un goce sin sentido. Entiendo que el goce sin sentido sería un goce más, como diría, no tan opaco. A mí opaco me parece que hay algo que está como condensado, como densificado, como... Me resulta chocante la expresión. Esto quería comentar a ver lo que habéis pensado otros. Y luego, con respecto a esta intervención del Gestapo, de Susana Mel, bueno, primero deciros que yo promoví la traducción de esa película, de la película de... Es una película del hermano de Jacques Miller, ya lo diré, bueno, de su hermano. Gerard. De Gerard, eso, la promoví, la coordiné junto con Guy, bueno, Guy Clastres estuvo ahí de supervisor del tema y entonces la tradujimos al castellano y está subtitulada, yo si queréis os puedo mandar una copia. Sí. Sí, la verdad, y a mí me impresionó mucho. Yo creo que sí era judía, no tengo otro recuerdo, pero igual ahora me confundo, yo creo que sí era judía y que sí que sabía lo que era y el miedo que tenía ella de que le llamaran a la puerta a las 3 de la mañana, creo que. No sé si era a las 3 o a las 5, yo ahí me confundo, pero bueno. Bueno, ese es el recuerdo que tengo, luego nos quedamos con... Pero son testimonios que valen la pena, quería hacer ese pequeño comentario. Ahora bien, me parece interesantísimo cómo lo has traído, Estela, y quería, bueno, desde luego agradecerte para mí es seguir leyendo y seguir estudiando el asunto, porque ese forzamiento que hace que un goce deje de ser opaco, a mi entender, pero quizás porque mi experiencia de final de análisis ha sido un vaciado que me he quedado con algo muy poco opaco, muy breve, muy escaso, muy... Y no diría para nada. Opaco para mí es algo que está condensado, no sé, se me hace muy raro ese término, pero bueno, no sé lo que opináis. Sí, bueno, nada, a propósito de lo que se introduce como pregunta, ¿no? Es decir, que es me parece el peso de los semblantes, es decir, qué lugar se le puede encontrar en la clínica, ¿no? La conferencia que comenté antes, hacia el Congreso, también toca algo este punto, ¿no? Pero bueno, me voy a detener un poco en el curso, que es lo que estamos trabajando como tal. Es decir, en la página 293, para el que le interese, Miller habla de la operación de forzamiento, ¿no? Dice, esta operación de forzamiento del goce opaco a condición de dejarse engañar por el padre. Y allí aparece, por un lado, forzamiento y por el otro lado, desvalorización del nombre del padre, ¿no? Desvalorización que en el recorrido de la enseñanza de Lacan es progresiva, es decir, que ocurre, por ejemplo, en su pluralización y que continúa después, me parece, cuando queda en el lugar, lo dice Miller así, de mero instrumento pragmático. Es decir, el padre tiene un valor de uso, es decir, el semblante se puede utilizar, ¿no? Porque precisamente a partir de allí es que se puede contornear el núcleo de goce opaco en tanto no se deja capturar por el sentido, ¿no? Pero yo creo que habría que distinguir el goce opaco del goce condensado, que entonces allí sí está en el cenit la cuestión del objeto, es decir, el objeto A, ¿no? El objeto A es un condensador de goce. Mientras que, al menos la impresión que yo me puedo hacer es que el goce opaco va más allá de la posibilidad de condensarlo en una zona en particular del cuerpo, ¿no? Se parecería más al goce femenino, lo pienso un poco así, ¿no? Pero el ubicar los semblantes, el nombre del padre, los nombres del padre como operadores, lo voy a decir así, desvalorizados, ya no se tratan de la verdad en juego, sino de su utilidad. Es decir, y creo que precisamente esto está así para poder ir más allá de ese ideal que ha señalado Miller, un ideal duro, ¿no? El ideal de una solución sintomática sin resto, ¿no?
creo que es para poder alojar ese resto como precisamente algo que no se puede ir más allá en la operación analítica. Bien, Ricardo. Sí, era también cómo me puedo yo plantear para captar un poquito lo del goce opaco. Yo creo que el goce opaco es el agujero simbólico, ¿eh? Es decir, es el SDA barrado. Entonces, por muy lejos que llegue uno en su análisis, si no estuviera el SDA barrado, todo se podría decir, ¿no? Entonces queda ese agujero, que es el resto, que permite que uno, a pesar de dar por finalizado su análisis, sigue como analizante. No todo se puede decir, y es como apuntaba Goyo, es el pasaje un poco de lo masculino a lo femenino, está más esa relación de lo femenino con el SDA barrado, que creo que yo lo pienso como el agujero simbólico. Bueno, Paco, levanta la mano. Paco, sí. yo tenía la mano levantada, ¿qué hago? Sí, pero Paco, sabes que levanta la mano. ¿Pero Sí. la dejo levantada o cómo? No, ya sé que vienes tú ahora después de Paco, no hay problema. Vale. No, yo era simplemente traer un poco la definición de opaco por si sirve en el debate, ¿no? Leo en el diccionario, opaco, que impide el paso de la luz e impide ver a través de su masa lo que hay detrás. O sea, como que el goce opaco impide de ver lo que hay detrás de ese goce opaco. De ahí quizás, digamos, la insistencia en ir más allá o la reiteración, ¿no? Bien, Tere. Sí, yo quería decir que, a saber cómo lo explico. Elena, a mí me pasa al revés. A mí me pasa que no puedo entender lo que he dicho antes, el sentido. A mí durante el tiempo de análisis mío me costaba mucho sostenerme en el simbólico. No había nada, o sea, sí, yo podía decirlo, contar la historieta que fuera, la que fuera, y me la sabía de memoria, el nombre del padre, la castración, el falo, la sexualidad femenina, el ese de barrado, todo. Pero yo eso no, o sea, no era. Entonces, lo que sí que hay momentos, o tuve momentos, voy a decir una experiencia personal, la podría contar de un analizante también, en la que alguna frase, por la transparencia o por algo me tocaba, el sentido que decía, eso decía yo, me decía uno fuera, o en algún sitio, y me producía un afecto a veces de mal humor, a veces de euforia, lo que fuera. Pero eso era un afecto, no era el goce. Lo que ha dicho Paco me viene muy bien, porque eso era transparente, para mí, eso es así. Pero la opacidad que yo siempre quería expresar, eso es continuo en mi análisis, a veces pasaba más por un acto, pasaba más por lo que dijo el otro día Lito, que la voz en tanto fluido, en tanto no la voz del significado, sino una voz en tanto fluida, en tanto, creo que más así que una voz en tanto que tiene sentido, o con objeto A. No sé si me explico. Pero ya no lo digo solamente para mí, que podría daros este testimonio personal mío. Lo digo porque yo también he visto en muchos analizantes, y ahora más, cada vez más, donde el sentido no les convence. No hay nada que vaciar. Entonces, en todo caso, habría que llenar. Incluso hay veces que está tan mal esa cosa que requiere la voz. No lo que diga el analista, o lo que diga su novio, o lo que diga a quien pongan en un lugar que les dé voz, que haya. Hay gente en este aspecto que duerme con auriculares y la voz puesta durante toda la noche. Es una cosa que pasa también. Entonces, en ese sentido, os decía yo antes que eso
O también el padre, tener en cuenta que es una brújula hasta un momento. Pero cuando ya viene todo el mundo es loco, es la otra brújula, eso lo dice él. Y estamos en el 2008. Hasta que llega el 2011, en el que cogerá el concepto de iteración, todo esto va a estar oxidando y poniéndose a discusión como ahora, entre nosotros. Él también, con sus conferencias, sus cursos o lo que vaya haciendo. Bien. ¿Alguien más? Bueno, hagamos algo, es decir, entonces continuemos. ¿Quién le tocaba ahora? Espera, podemos decir, a ver, ¿es ya A la ver. hora para cambiar a esa persona o podemos decir algunas cosas que a mí me gustaría decir de la conferencia del Coliseo? No, podemos tomarnos unos minutos si queremos, pero... Una cosita nada más. Sí. Me he confundido, no fue con Guy Clastres. No fue con Guy Clastres. Y ahora no me sale el apellido de... Ya os lo mandaré por... Esto no me sale el apellido de Guy Clastres, no. En fin, ya os diré. Era el marido de... ¿De? No, es que había un Guy que era el marido de una que no me acuerdo. Sí. Ay, que no vive entre Barcelona y París. Es Guy Briol. Guy Briol, esos, perdonadme. Vale, nada, ya está, gracias. Vale. Oye, ¿nos vas a mandar entonces como que no me entra el enlace de YouTube? No tengo enlace YouTube. Tengo discos que voy a ver cómo están, porque antes había que entrar con una clave, no sé qué. Voy a ver en qué estado está, pero ya me voy a ocupar de haceroslo llegar. Ya me ocuparé. Oye, y para buscarlo en YouTube, ¿qué se pone? Ni idea. Porque esto lo traduje en el 2011. Entonces no había todas estas cosas. Y lo que conseguimos es hacer un disco que se podía entrar con una clave, pero tengo el CD, pero voy a ver cómo os lo puedo... A ver cómo lo puedo actualizar. ¿Vale? Vale. Dolores, simplemente con poner testimonio Susan Omel y escribirlo. Testimonio Susan Omel. Omel se escribe H-O-M-M-E-L. Sí, pero eso, pero sí, Estela, pero eso es el testimonio de Susan Omel. Pero tiene, que decir, la película tiene muchos otros testimonios, vamos, que es interesantes. La película, Claro. sí, la hemos visto. La hemos visto. ¿La habéis visto? Pues muy poca gente la ha visto. Yo no. Porque aquí no se ha visto apenas. No. ¿Ves? Vale. Pues vale. Pues fenómeno, Elena, si nos lo haces llegar, fantástico. Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Pero Teresa no quería comentar unas cosas. Sí, del Coliseo. Vale, perfecto. Sí, bueno, quiero deciros que en la conferencia tiene dos partes, una primera parte y una segunda parte. En la primera parte está es bastante importante porque ante el blanco ese que comentaba Estela, que se queda en blanco y no le pone título, va a señalar que el no sé debe ser el compañero del analista. Lo digo porque a la hora de enseñar. Es algo que dice, debe ser compañero de analista en tanto que especialista del inconsciente. Dice, bueno, expresión irónica, va a decir, ya que era Miller, porque apunta a una zona en la que en realidad no se conoce mucho, el inconsciente. Yo diría que más que especialista del inconsciente, somos guardianes del inconsciente, pero por decirlo de alguna manera. Me gusta. Guardianes del inconsciente real, porque el otro no existe, el otro es una especie, el transferencial es un poco el real, que es el verdadero inconsciente, y el que descubrió, creo yo, Freud. Entonces, luego se pone a hablar de la cuestión de que si se comunica, no todo ocurre, que todo, ¿cómo se dice? Si no se comunica la creencia de que no es por azar que ocurren las cosas, no funciona el análisis. Entonces eso lo lleva a plantearse una disgregación muy bonita sobre el sujeto supuesto saber, en la que habla de la familia del sujeto supuesto saber desde aquellos que tienen un pequeño delirio de que el analista hace cosas para que los descifre o las interprete,
hasta el caso ya más fuerte, que es en la psicosis, cuando hasta se convierte, entra el sujeto supuesto saber en no real, con esto de que no todo es por azar, o sea, que las cosas ocurren por algo, y llega ahí a convertirse en un delirio completo, ¿no? Y dice que, bueno, cuando tenemos una persona así hay que saberlo y no utilizar el sujeto supuesto saber junto con él. Todo es como esto, no todo es por azar, o sea, ¿cómo es? No todo es por azar. Sí, nada es por azar. Entonces, dice de manera, el analista debe hacer tonto para suscitar el deseo de explicar, dice el analista, con esta gente tiene que hacerse más el tonto aún, pero el analista debe hacerse el tonto con todo el mundo para suscitar el deseo de explicar, desarrollar, y debería estar un poco lento y un poco por detrás de todo. Aunque en todos los análisis dice hay algo bajo ruido de del delirio de la interpretación. Cuando está diciendo muchas cosas de todo esto, dice que en los análisis, dice que salvo por la incidencia en nombre del padre, la teoría psicoanalítica sería un delirio de la interpretación de Freud. Mira lo que dice ahí, ¿eh? Y luego también dice que hay otro síntoma que la persona experimenta en directo, y es que es siervo de su pensamiento. Cuando el inconsciente se pone en juego, porque si no ponemos el inconsciente en juego, yo creo que no podemos hacer absolutamente nada. O sea, con el consciente, yo qué sé, los otros hacen las cosas mejor, por decirlo de alguna manera. Los de sentido común, los de lo que sea, ¿no? Pero nosotros somos de las personas de... Entonces va a decir que aparecen cosas ahí, como es el delirio de la interpretación, también exigencias de comportamiento, cómo nos comportamos, la imposibilidad de elegir, la duda, la culpa, eso frente al sujeto supuesto saber. Y luego dice una cosa que está muy bien, que es dentro del síntoma histérico, porque esos serían obsesivos, esos síntomas, frente al sujeto supuesto saber, el histérico su síntoma tendría que ver con un no sé. Y esto lo he resaltado aquí, voy a pasar a otra cosa, porque quiero que Laia, que me leyó el otro día, nos ha leído antes, una frase de la conferencia de... ¿Dónde estás, Laia? ¿La tienes por ahí? Sobre la histérica, haciéndose síntomas, está Laia ahí, es que no... Sí, estoy aquí. Sí, sí. ¿Puedes leer esa Sí, pero frase? bueno, no es de hecho es el síntoma de los otros escritos. Sí, ya lo sé. De la página, que es muy Sí. bonita, para que la escuchéis, es que es muy bonita. Síntoma histérico de este no sé, pero mira lo que dice ahí. Sí, es en la página 595. Dice, lo tomo un poco más arriba para introducir el contexto. Dejemos el síntoma en lo que es, 2 puntos. Un acontecimiento de cuerpo, ligado a lo que, 2 puntos, se lo tiene. Se lo tiene en el aire, se lo airía, lo ha leído Estela, del se lo tiene. En ocasiones eso se canta y Joyce no se priva de ello. Así pues, individuos que Aristóteles toma por cuerpos pueden no ser nada más que síntomas ellos mismos relativamente a otros cuerpos. Y ahora dice, una mujer, por ejemplo, es síntoma de otro cuerpo. Si no se da el caso, una mujer queda síntoma denominado histérico. Eso me ha parecido muy importante a tener en cuenta y conservar para ir más o menos viendo. Luego, digamos que luego viene todo un desarrollo sobre Madonna, en el valor erótico de la conferencia, ya Cara Almider y ya Lacan en Buenos Aires, que es muy divertido, que lo confunden con Lacan, que uno le pide autógrafos, y también pues que en Buenos Aires es la ciudad del psicoanálisis, para ir para abajo. Yo me preguntaba antes cómo es posible que en ciudades que no creo, me dijo el otro día Goyo que no solamente era Buenos Aires, sino incluso Caracas había sido muy importante para el psicoanálisis, había sido como el lugar que daba, donde confluía toda ANEL, hasta la disolución. ¿Cómo es posible que en esos sitios económicamente estén tan mal? Cuando el psicoanálisis está por todas partes. Goyo creo que tiene alguna respuesta. ¿Tú, Goyo, tienes alguna respuesta ante esto o no? No, lo que le decía a Tere es que quizás esta promoción, ¿no?, del desciframiento inhibía también algo del orden del acto, ¿no? Pero no tanto por la vertiente económica. Diría que más bien por el lado de su vertiente política, ¿no?
entonces me parece que quizás sí, quizás hay todo este tema de como la creencia que todo se puede resolver con el significante, ¿no? Que es algo que Miller sitúa en el propio Lacan, que llama en ese momento el estructuralismo lacaniano, ¿no? Cuando Eso lo me dice lleva a ahí. pensar que me lo había dicho él antes, probablemente yo lo voy a decir para que se quede ahí. En el psicoanálisis del siglo XXI vamos a tener que, bueno, yo por lo menos lo voy a pensar, la diferencia que pueda haber entre corte y acto. Porque igual el corte es una forma de perpetuar y más y más y más, y el acto es otra historia. Y hay muchísima inhibición, pienso yo, en la clínica actual, en los analizantes y en la gente. Y eso lo dice también en la ultimísima. Luego quiero señalar también que en esta conferencia habla de Lacan, de la posición de Lacan, que no era un hombre prudente, hablaba para sus analizantes, pedía perdón cada vez que iba a dar una conferencia o a explicar algo, no consideraba que la conferencia fuera algo que conviene al psicoanálisis. Esto me parece muy importante porque es más del lado de la insistencia que se produce la consistencia. Y entonces en una conferencia pues es muy fácil colocarse en un lugar de prepotencia o de infatuación, mientras que en hacer circular los conceptos y las cosas entre nosotros también es otra cosa. Luego también pone aquí que los AES, que él saca la E de un poco de cómo él es, los pone como analista. No quiere decir que la E no sea, por muy analista de la escuela que sea, no esté también en posición de analizante. Y además dice de los AES, una cosa que me ha gustado mucho ahí, que están en posición y para analizar la escuela. Ojo, la escuela no es lo mismo que el psicoanálisis, que a veces lo confundimos. Entonces, él dice, Miller, que no era un coqueteo de Lacan, eso de ser discreto, sino que hay una prepotencia, dice que hay una prepotencia en el hecho de enseñar, una infatuación, uno sabe de que unos saben lo que otros ignoran. Y que para Lacan no era así. Pues todos somos iguales en inconsciente. Hace un chiste, dice unos más iguales que otros, porque es verdad. Y dice, en la ciencia el no saber se absorbe en lo sabido. Esa es la diferencia con el psicoanálisis. En el psicoanálisis es un no sé, y en la ciencia el no saber se absorbe en lo no sabido. Luego hay otra cosa que me parece muy importante, y es que todo esto viene porque lo exprime Freud con lo que él habla de represión fundamental, que eso es coyuntural para el psicoanálisis. No se puede presentar como si uno no puede no suponer algo inaccesible en el campo analítico. En el campo analítico siempre hay algo no inaccesible. Y es en esto donde la interpretación es inacabada, siempre es inacabada. Se queda por decir, siempre se queda una opacidad. Entonces, por eso decía yo hacer un desplazamiento, pero a discutir del corte al acto. Lacan llamó el pase, bueno, aquí yo quiero señalar también otra cosa que tengo en rojo, es centrar en el psicoanálisis en no sé, y el enseñar a los otros no tiene valor si no es a la vez un analizarse a sí mismo. Eso que hacía Lacan, lo dice de Lacan, dice que pretendía enseñar en tanto analizante. Esto hace ver que hay una comunicación entre la posición del analista y la del analizante. El analista no hace desaparecer el estatuto de analizante. Eso lo he dicho antes y lo dice incluso en los AES. Eso es muy importante porque a veces se piensan que ya no están. Lacan analizaba... que es un producto acabado, ¿no? Exacto, y no es así. Lacan analizaba, bueno, pero no es así ni por 3 años, ni aunque tuviera que retomar el análisis porque viene una contingencia, que se ha dicho a veces, sino que siempre va a estar como analizante. Pero no es tanto, lo que me ha causado mucho impacto de esa conferencia es que el analizante no lo pone tanto del lado de la pregunta, sino del lado del no sé, y de cómo se pelea con ese no sé. Que es lo que yo creo que hace, es consustancial al psicoanálisis. Luego también habla de que Lacan analizaba su contratransferencia y su no querer saber, es decir, la enseñanza de Lacan era una continuación de su análisis por otros medios. Y dice, es una incitación a ir en esta dirección, lo que hacía Lacan.
¿En qué sentido la conferencia no conviene en el psicoanálisis? Lo he dicho antes, en el sentido de que la insistencia es condición de consistencia y la conferencia es algo fugaz de momento. Luego viene a decir que cuando él acabó, con el momento de concluir, él ya se quedó ahí un poco, lo vio de forma fúnebre cuando le dijo el título, pero que él siguió. Lacan siguió con el seminario. Dice, en los nudos veo como un simulacro de una ciencia de lo real, como si Lacan hubiera tenido el deseo al final de querer hacer una ciencia de lo real del goce opaco del síntoma una vez el fantasma se ha puesto transparente. El fantasma se pone transparente, yo pienso muchas veces, que es lo que he dicho antes, que algo suena y se toca el fantasma y hay un efecto. Perdón, Tere, a ese punto de querer hacer una ciencia de lo real con el nudo, creo que es a lo que se refiere Miller después en Sutilezas cuando dice que el trayecto de Lacan hacia lo triple sería un retroceso en relación al uno, pero que a la vez se mantiene la trayectoria hacia el uno. Creo que va por allí. Sí, yo también lo creo. Bien, entonces en ese sentido debemos saber lo real, son cosas que he subrayado, saber cómo comportarse, ya lo he dicho antes, en cuanto a síntoma. Los nudos dan una idea de cómo eso puede ser, es para lo que lo coge. Y luego voy a coger ya esto, bueno, aquí hay una cosa ahí, no, eso no lo voy a... que Freud interpretó, que cada psicoanalista interpreta el psicoanálisis. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque aunque no se diga, en la clínica cada psicoanalista interpreta el psicoanálisis. Por supuesto que hay que hacer los controles, por supuesto que hay que hacer análisis personal, pero que sepamos eso. Una cosa es lo que hacemos en la clínica y otra cosa es lo que hacemos, lo que decimos después en la teoría, pero vale la pena ir mezclándolo para poder ver cómo eso funciona. Y luego esta cosa que a mí, os digo que en la conferencia que estaba antes de que Miller subiera a su canal de televisión, no estaba, y es el final. Y el final dice, estamos hechos de la manera de nuestros sueños. Es una frase de Shakespeare, pero que según Lacan, él la cambia y dice, estamos hechos de la manera de nuestros síntomas. Y quizá nuestros es en demás, porque podemos ser síntomas de otros o de otro. Y ahí dice, y quizá yo mismo, Jacques Almiller, vinculado a este nombre, con este poder de convocatoria, no soy más que uno que ha deseado ser un síntoma de Lacan. ¿Cómo veis eso? Esa definición que hace de él. A mí me recuerda cuando Lacan dice que él es un síntoma de Freud. No, que de la enseñanza de Freud. Que lo real es un Lacan es tienes un razón, síntoma de Freud, claro. Tienes tu razón, y que lo real es la respuesta a la enseñanza de Freud y la de Miller a la enseñanza de Lacan. Es que lo dice así. O sea, eso lo quitaron de la conferencia cuando estaba... ¿Alguien recuerda dónde fue transcrita? Porque sé que la conferencia en algún punto se publicó, no recuerdo dónde, pero sí, efectivamente faltaba este punto, ¿no? Con lo cual podemos pensar que nosotros intentamos ser un síntoma de la enseñanza de Miller todo el rato. Pues somos muchísimos síntomas, como las cabezas de Medusa. Esas que, ¿dónde estás, Estela? ¿Te acuerdas cuando dice lo de la cabeza de Medusa? Que lo están mirando a él, del público. Y dice, aquí me ha feminizado Ricardo Serles, pero ahora yo me felicito, y los pongo a ustedes en el Menofí. Muy gracioso. Si no habéis oído la conferencia, os la recomiendo. Sí, yo también estuve en esa conferencia del Coliseo, en el 2008. ¿Ah, tú también, Ricardo? En Buenos Aires. Sí, uno de los 1500. Allí estaba junto con Estela. Fascinado con Madonna todo el rato. Bueno, muy bien. Avancemos, porque María Isabel Bustos tiene también el comentario de la clase 16, que es diversificación del uno. Isabel. Entonces le damos la palabra. Perdón, yo tengo preparado el capítulo 16, que es la brújula de la ultimísima enseñanza. Perdón, sí. A ver. El 16, diversificación del uno. Sí.
Sí, diversificación del 1, ¿no es? Yo tengo la No. brújula de la optimísima enseñanza. Pero un mío, de todo el mundo es loco. aquí yo tengo No, capítulo la 16. brújula es el 17. Cometí un error entonces. Pues chicas, si queréis, ¿quién le toca el 17? ¿Lo puedo leer? La brújula es el 17. Sí. ¿Qué Pues, hacemos? pues Con se el- habla del 17 y el siguiente No, que lo que retome el pasa, 16, ¿no? Ricardo, que hay una persona encargada del 17, por eso digo, si está aquí, ¿quién está encargada del 17? Oye, me disculpan, tuve aquí un error de lectura. Yo puedo comentarlo rápido si queréis, lo tengo leído. No, espera un poco, pero ¿qué persona es la encargada del 17? Podéis mirarlo en el... Estoy buscándolo. Por cierto, que yo tengo aquí una cosa de Cecilia que en el chat. A ver. Sí, que te he preguntado hoy temprano, que a ver cómo la habías pasado en Alicante. Pero Sí, he pasado, es que has puesto pagado. bueno, pasado. Bueno, ¿has pagado algo también? ¿Y el pagado qué? Seguro que la estadía, por lo menos. Ha pagado las camisas. Claro, esas que se compró, de verdad. El 17 lo presenta Olga Molina. De todos modos, yo resumí la primera parte. Bien, ¿qué hacemos? Yo propondría, no sé qué les parece, si vamos conversando lo que cada quien leyó del 16. Yo creo que sí, porque es que Olga no está, y entonces, claro, si Olga tiene ese, no sabemos si lo habrá. Si estuviera, se lo podíamos preguntar, pero no está. Me parece bien. Vamos Mari, comentando sobre el 16. Mari, Sí. ¿quieres ir Sí, mejor. aislando lo que tú has recortado? Y yo diría cualquiera que tenga algún comentario que le parezca que es importante va interrumpiendo. A ver, es que yo lo preparé en el surco, entonces me acuerdo un poquito de, lo puedo comentar así, de memoria, un poquito, si os parece. Sí. Es que, bueno, pues la primera parte era, a mí me hizo mucha gracia, porque, bueno, como yo estoy casada con francés, pues Es verdad. a veces que ponen películas en versión original, cuando llegan las canadienses y hablan el quebecois, que le llaman quebecois, aquí en el capítulo no le llaman quebecois, le llaman de otra manera. Digo, oye, pero si a esto no se les entiende nada. Y aquí este capítulo a mí me gustó mucho porque te explica la historia del quebecois. Y a mí me pareció gracioso, tampoco lo voy a, si os apetece os lo leéis, pero un poquito es como que lo que hablan en Quebec es un poco el parisino de la corte que se hablaba entonces, antes de la Revolución Francesa, y que en París se quedó un poco el del Parlamento, que era como más oficial, el de la corte era como más natural, más espontáneo, pues se hablaban las palabras así un poco, se cortaban las palabras, era más eso. Bueno, a mí me pareció gracioso, no sé si Isabel, el otro día tú decías, Isabel Busto, que en tu ciudad se hablaba el español como el más, igual ha pasado en algunos sitios en Sudamérica, que se habla el castellano antiguo. No lo sé. Sí, sí. No sé, a ver, eso me lo ha hecho pensar. Bueno, Por pues eso habla mucho mejor castellano en Latinoamérica que en España. claro, aquí el enciclopedismo y todo esto, pues el parisino se volvió más académico, más para todo el mundo, ¿no? Pues, eso era respecto al primer capítulo que a mí... Y luego habla del centro de Quebec, que es el 388, que es un centro bueno, que hay psiquiatras, sean pastillas y todo, y el psicoanálisis está ahí como también, pero no está mezclado del todo, o sea, trabajan juntos, pero el psicoanálisis como que va aparte. Y es, bueno, a él, a Miller le pareció, bueno, es una manera de trabajar donde yo creo que está el cognitivismo un poquito porque como que todos los datos los guardan en el ordenador, acaban de trabajar y todos los informes y tienen mucha información guardada. Y un poquito de lo que dice de este centro es que
trata la psicosis de una manera peculiar, ¿no? Primero, le hacen, creo que decían algo como que engordaba mucho el delirio. O sea, eran 3 veces a la semana durante, creo, 12 años, puede ser, que veían al paciente. Y Sí, que 12 años. Sí, ¿verdad? O sea, tú imagínate. Y que además era todo el rato con el delirio, o sea, que lo engordaba muchísimo. Un poquito creo que al contrario que lo que hacemos nosotros, que es adelgazarlo, ¿no? Y que eso daba mucha satisfacción a la persona. Y que logran que de las asociaciones que dice la persona lo llevan un poco a lo que sueña y como que lo ponían en... Sí, yo lo tengo recortado, lo puedo... Sí, sí, sí. Sí, lo que dice es que, bueno, que ellos estos 12 años es 12 años de funcionamiento del dispositivo, entiendo, no 12 años de sesiones, ¿no? Con un paciente. Pero bueno, en todo caso, sesiones 2 o 3 veces a la semana, y dice que hay 3 fases, que proceden en 3 fases, que la primera es escuchar el delirio, sin interpretar, y él señala esto, ¿no? Como un punto en el que ellos han hecho énfasis, aislando ciertos puntos sin sentido, ¿no? Lo dice así, ¿no? Y después ubican lo que sueña el psicótico, dice, tiende a mostrarle, y esto me pareció importante, que lo que revelan sus sueños contradice su delirio. Usan el sueño y las asociaciones que lo acompañan para contradecir el delirio y así elucidar los puntos de contradicción de manera de engendrar un efecto de apaciguamiento sobre el delirio y sobre la psicosis misma. Este será Es el procedimiento, ¿no? El procedimiento. El que hace. Bueno, y yo me acuerdo que decía algo que como que allí fueron las inspecciones, como hemos estado hablando de lo de Acoller y todo eso, que los evaluadores, o sea, que al final no consiguieron cerrar estos centros porque funcionaban. O sea, bueno, no sé, que era, al final lo dice como que es una diversificación del lacanismo y que, bueno, que es una manera futura de ver, como el título dice, como el título del capítulo, ¿no? Una diversificación y pues, no tiene por qué estar mal. Pero sí que había 2 cosas, creo recordar, que decía que era cómo seleccionaban a la gente, a los pacientes, que había una selección, y que luego solo hablaban de los éxitos, que no se hablaban de los fracasos en ese centro. Y era como una cosa ahí que le objetaba a Miller, ¿no? A este centro. Porque una de las maneras que creo que seleccionaban es que la persona tenía que ser voluntaria, o sea, que tenía que ir voluntariamente. Eso era fundamental. Y eso, y que no hablaban de los fracasos, o sea, no estaba registrado en todas sus estadísticas y todo, que eso también supongo que les debería dar una información importante, pero ya ellos lo ignoraban. Y luego dice, compara a este centro con los CPCT, eso, nuestros, un poco como decir, no estaremos haciendo un 388 psicoanálisis. Entonces, bueno, eso es lo que había recogido yo de esos 2 capítulos, pero creo que el realmente importante es el último, que es las 2 posiciones sobre la psicosis, ¿no? Sí, bueno, y hay una referencia también a la Cheronta Muevo de Virgilio, ¿no? El Dante, que es una referencia tomada por Freud, ¿no? Y que él ubica allí los límites de la acción analítica, ¿no? Es decir, abandone toda esperanza a aquellos que entran, es un poco lo que colgaba allí en la puerta del infierno, ¿no? En la entrada del infierno, ¿no? Y quizá para marcar esto también que nos viene diciendo a propósito de un cierto ideal que podría estar instalado en los psicoanalistas, ¿no? Y creo que también hay un punto que me parece que es interesante, que es, bueno, lo ubica ya casi al final de ese capítulo, que dice, se trata de bueno, a mitad del párrafo, en el párrafo que empieza con lo que hace el S2. ¿En qué página estás? 311.
A mitad del Ajá. párrafo que empieza con lo que hace de S2, dice: Mm. por un lado, y es un tema que nos concierne a todos, se trata de la relación de uno con la verdad. Esta frase nos invita a decir: yo también soy delirante. Me parece que esclarece el sentido del todo el mundo es loco, ¿no? Mm. Por otro lado, aunque no es lo que está aquí puesto de relieve, acentúa también lo real de la enfermedad mental, de la psicosis. Acentúa que no es una apariencia, que no es un decir. Y allí viene ese punto, ¿no? En el cual habla de un psiquiatra, de un practicante, un principiante, lo dice así, Así. que le confiesa que estaba angustiado con un paciente y que Lacan había muchas veces sacado eso de juego, ¿no? No había tomado eso en juego, pero dice, en este caso lo felicita porque porque por lo menos manifestaba su preocupación. Dice que no sentirse concernido significaría haberse protegido, haber implementado barreras entre el loco y él. Usa la palabra loco ya que afirma que psicótico ya constituye una barrera protectora, una contención que al ubicar establece separaciones. Me parece que es muy importante porque nos indica cuál es la trayectoria hacia la cual se dirige, ¿no? Al hablar de todo el mundo es loco, todo el mundo es loco y de la despatologización. Es no defenderse con el diagnóstico. Me parece que es lo que subyace allí, ¿no? Sí, ubica un poco, contextualiza la frase de todo el mundo es loco y luego cómo hacer para enseñar lo que nos enseña. Salen las dos frases, las contextualiza, explica de dónde viene, del momento de la universidad del departamento 8, que Miller le pide este texto a Lacan y esta frase. Esta frase es como, en este capítulo lo que yo pienso que está diciendo es que eso ubica el viraje o sea, como que la brújula que hasta ahora era el nombre del padre, ahora pasa a ser esta gran frase que es todo el mundo es loco, ¿no? Pienso que ese último capítulo, en definitiva, contextualiza ese momento en Lacan que empieza a cuestionar la supremacía de la creencia en el padre sin perder su estatuto, ¿no? Es un modo de arreglárselas el padre, ¿no? Sí. Que tiene un valor en tanto sirve para algo, ¿sí? Pero es un modo de arreglárselas entre otros. Eso ya estaba, me parece, cuando Lacan pluraliza los nombres del padre, ¿no? Que sabemos los efectos, además, que esa pluralización produjo, ¿no? Pero bueno, conversemos un poco a propósito de este capítulo. Teresa, no se te oye. Yo pienso que este capítulo es fundamental. Yo me he preguntado siempre por qué, después del goce opaco del síntoma, de venir y anuncia que ha hecho otro viaje, se ha ido a Quebec, y aquí yo creo que siempre va anticipado sus cursos a lo que él va haciendo en los congresos, dice lo que de verdad, a lo que de verdad iba abocado. Porque aquí lo que viene, está hablando del Edipo. Dice que el Edipo va afuera. El Edipo es donde está el nombre del padre. Pone la brújula nueva, que era Campos Vicent, que la saca del 78 y que la pone ahora aquí. Y luego dice que tratan la psicosis como la neurosis, porque es tal cual. O sea, un neurótico te está contando una cosa y tú en los sueños estás viendo otra cosa. Y eso es así. Entonces, yo creo que es muy importante esta clase. Ah, bueno, y al final de todo, donde dice, habla de que vamos, que no se puede distinguir tanto entre saber y creencia. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Lo pone También. Fundamental. O sea, que ya va borrando las estructuras Y añade otra cosa más. Habla de que también el cinismo es un hecho de creencia. Dice, después de todo el cinismo no es más que una creencia en el goce. Exacto. Es un rizo más y una complicación más.
Ya no solo la creencia en el sentido o en el nombre del Padre, es que también hay una creencia en el goce. Esto es muy interesante porque hasta ahora nunca había oído yo vincular la palabra creencia con la palabra goce. Más bien el cínico es el que no cree y se dedica solo a su goce. Pero claro, hay una creencia en el goce. Esto complica las cosas también. Y aquí es donde dijo Lito que en el original, en el francés, o en el francés el texto, sabéis que esto, no sé si lo sabéis, yo sí que lo tengo también, pero yo no lo he revisado. Los textos de estos los enviaba Bernard Cremiter y los enviaba en francés y luego se traducían y luego se establecieron. Pero el francés, en la página 312 dice no creer en el Padre a condición de servirse de él, lo que ponía era servirse del nombre del Padre para ir más allá. Es una quimera. ¿Aquí lo dice lo de la quimera? Sí, pero lo dice en el francés, en la página, en la versión francesa, porque aquí traducido no está así. Anda. No, es que lo sacó en una vez que estábamos juntos con Lito, lo sacó del francés, yo lo tendría que buscar, porque esta vez no lo he buscado. 312. Aquí donde pone, no creer en el nombre del Padre a condición de servirse de él, en realidad lo que dice es en francés, servirse del nombre del Padre para ir más allá. Eso es una quimera. Ahí lo dice. Pero ya buscaremos la página, sí, o sea, sí, pediré en francés del curso de Cremiter, que el curso de Cremiter es una transcripción. Es una transcripción de la clase en francés. Y de ahí, antes de que se estableciera, nos íbamos traduciendo. Pues muy importante eso. Sí, eso cambia todo. Hombre, por eso yo preguntaba antes, digo, es que claro, una cosa es eso y otra cosa es que sea una quimera. Pero es que lo dice en el mismo libro, en la lección siguiente. No es que lo diga 3 años después. Lo dices en el curso, ¿no? Claro, el mismo curso a la clase siguiente. Eso es lo que nos estaba diciendo, que yo creo que va mucho más atrasado en los congresos que en su curso. A mí me da la sensación que, o como lo puedo pensar, es que cuando habla de que el nombre del Padre no es más que un síntoma, entonces diríamos es el síntoma del neurótico, pero No, ya lo ubica el nombre del Padre. Sí, pero Ricardo... Neurótico. Bueno, déjame que continúe y luego me dices. Entonces, cuando dice que el nombre del Padre es un síntoma más, la creencia nuestra queda ya no ni en el nombre del Padre ni en el objeto A, queda en el síntoma. O sea, siempre tiene que haber algo extraído de la cadena significante, si no, no hay lugar ni para el sujeto ni para nada. Entonces, creo que al último lugar que nos llevó Lacan es el síntoma, como nuestra creencia. Y a veces el nombre del Padre está dilucidado como la extracción de un significante de la cadena, pero ahí no está el goce. En el síntoma sí está el goce. A mí me parece interesantísima la última frase de el último párrafo de este, vuelvo a insistir sobre lo mismo, de este capítulo. Dice, en ese sentido, asistimos en Francia a un deslizamiento impresionante de esta creencia, la creencia en el nombre del Padre, que tiende a desplazarse hacia el escepticismo o incluso el cinismo, sin perder su estatuto de hecho de creencia, ya que después de todo el cinismo no es más que una creencia en el goce, o por lo menos en el plus de goce. Entonces, justamente lo que planteaba Teresa, lo que planteabas tú, Teresa, hace un tiempo, es que el problema que hoy tenemos es que como esta creencia en el nombre del Padre se ha deslizado hacia el goce, yo nunca había oído la palabra creencia en el goce, me gusta muchísimo. Claro, el problema que ahora tenemos no es que nos encontremos teniendo que quitar sentido, sino que es que la gente ya no viene con esa creencia en el sentido ni en el nombre del Padre. Viene exactamente con lo que dice aquí Miller, con la creencia en el goce. Claro. Total. Es un asunto fundamental. Pero sí, es totalmente de acuerdo. Pero de todas maneras, lo que yo quería retomar es, Ricardo, que esto me parece importante. Tú has dicho que el nombre del Padre es un síntoma y eso vale, pero has dicho el nombre del Padre es el síntoma de neurótico, ¿has dicho eso? ¿O dónde estás? No te veo. Sí, el síntoma en el neurótico. En el neurótico. Pero no en todos los neuróticos, voy a añadir yo,
Porque tener en cuenta que la psicosis paranoica, por ejemplo, de Schreber, podemos considerar una psicosis del nombre del padre total. No Y hay hay muchas nombre del psicosis, padre. hay muchos Es- delirios, sí, está, Ricardo. está el otro completo, no hay extracción de un significante ahí. Para mí, No, el nombre del padre es un significante extraído de la cadena, cosa que no se da en la psicosis. el nombre, vamos a ver. En el complejo de Edipo, voy a ponerlo más completo. En el complejo de Edipo es una cosa compleja. No es que sea un complejo de acomplejar, sino que es una cosa compleja. Entonces, en la locura, sí, en la psicosis, hay trozos del complejo de Edipo que brotan a la persona. Pues sí, pero Para tener un hijo, la vienen en lo homosexualidad. real, Bien, vienen a lo vienen a lo real, ¿no? real, pero es que el nombre del padre es una construcción. Claro, perdón, ahí hay un punto Hay que pensarlo desde el síntoma. Y así lo que decía Dolores, ahora con qué vienen, seguramente vienen con una creencia en el goce. Creencia en el goce de que, en el goce del objeto A, pero Sí, nosotros sabemos que el goce es opaco. Es sí, la diferencia. Podemos usar que sabemos de la opacidad del goce para poder hacer algo con esa creencia en el goce del objeto A. Creo que es lo último que nos queda como herramienta. sí, sí, estoy de acuerdo. Hay que, de alguna forma, horadar esa creencia en el goce del objeto plus de goce. Exactamente, eso es. ¿Podéis repetirlo? ¿Solo podéis repetirlo? Que lo quiero escuchar más despacio. No, que si ahora se supone que los pacientes llegan más con la creencia sobre el goce, ¿no? Yo puedo pensar que es la creencia con el goce del objeto A. Entonces, el analista se trata todo el rato de agujerear lo que haga falta para crear un vacío, si no, no se produce el acto analítico. Entonces, podemos, aunque te vengan con la creencia en el objeto A, los analistas somos unos descreídos del objeto A ya. Y podemos introducir la opacidad en el goce. Con lo cual ya la creencia abre, ¿no? Se me está ocurriendo ahora, pero puede ser un acto analítico en estos momentos. Sí. Siempre y cuando depende con que, claro, porque vamos a ver. Si se puede, claro. En una psicosis, la creencia en ciertos objetos plus de goce puede ser esencial mantenerla y no tocarla porque es lo que le puede estabilizar a un psicótico. Exactamente, porque son los arreglos en la psicosis. Claro, también que se no puede hay que, en la psicosis se puede no hacer hay que tocar, claro. Claro, se puede hacer un arreglo con, yo qué sé, con los ordenadores o con lo que usted sepa. Y ahí no tienes que toquetear nada. Exactamente. De la neurosis, ¿por qué no? Retomemos un poco los derechos de palabra para que no se convierta en un... Porque si, Bueno, pero déjame que pregunte yo en la neurosis, ¿por qué no? ¿En la neurosis por qué no? ¿Qué? Que en la psicosis se tienen que respetar los arreglos y en la neurosis, ¿por qué no? Bueno, también, ¿por qué no? También, Depende. es que es lo mismo. Depende. No, como que depende, no es a la carta. No, porque la creencia en el plus de goce. Yo pienso que la creencia en el plus de goce, es el plus de goce, a veces, no siempre, en la psicosis puede ser un arreglo y en la neurosis puede o no puede ser un arreglo. Entonces, si es un arreglo, yo no diría por qué hay que tocar nada. Pero si el nombre del padre habéis dicho que es un arreglo. Sí, bueno, pero en el caso de la creencia en el plus de goce, muchas veces esa creencia en el plus de goce, por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, en la psicosis, el plus de goce droga puede estabilizarlo, pero en la neurosis, el plus de goce, que no siempre, pero en la neurosis el plus de goce es droga, muchísimas veces le conduce a lo peor. Entonces ahí habría que horadar. O sea, depende de qué función cumpla el objeto plus de goce. Es el cálculo del acto que el analista hace en cada ocasión, claro. Habría que ver. Es que se desplaza. En cada caso. Me parece que se desplaza del tema de la verdad al tema pragmático. Eso es lo que está en juego. Sí. Es decir, su valor de uso, ¿no? Creo que allí es donde está puesto el acento, ¿no? Es decir, la gente llega con alguna creencia, si no, no viene, ¿no? Y que esa creencia sea en el sentido o en el goce,
En el goce puesto así, ¿no? Que además lo han recortado, han dicho en el goce del objeto A. Del plus de goce, sí, del plus de ¿no? goce. Como Ah, plus de pero goce. la única creencia que a nosotros nos puede servir para poder para hacer algo es la creencia en el inconsciente. Lo demás que nosotros, si uno quiere tomarse pastillas o quiere hacer no sé qué, no sé cuántos, da igual. O sea, si no cree en su inconsciente, y el inconsciente que va a estar diciendo su lapsus, no estoy hablando de las asociaciones, vuelvo a repetir, sino del inconsciente, el texto de un sueño, no cree en eso, pues apaña, Pero vámonos, que no hacemos nada. el objeto A, tal como lo ha recortado Miller, es decir, que señala, primero es del orden del semblante. Es decir, si el objeto A se ubica del orden del semblante, estamos del lado del significante. Es decir, y segundo, correspondería a una lógica, podemos pensar así, del lado de la lógica masculina, ¿no? Es decir, en algún momento en las fórmulas de la sexuación, se ubicaba el sujeto del lado masculino y había el vector hacia el lado femenino donde estaba el A. Porque se pensaba que el A iba del lado de lo real, pero cuando viene semblante, es un vector, tal como lo ha recogido, ¿no? Entre un simbólico y otro. Y por lo tanto, me parece lo que subyace allí es la idea de que eso se puede tener y puede venir a tapar. Es decir, es el objeto A como tapón. El objeto A es un delirio tan delirio como puede ser un delirio psicótico. Claro, puede ser. Sí. Pero la cuestión es Entonces, que allí no estaría me parece la solución sintomática, porque precisamente el objeto A está planteado como distinto del goce opaco del síntoma. Claro. Es lo que ha recorrido el capítulo. Entonces, es como que te vienen o bien posicionados en el discurso científico, yo sé lo que soy, todo se puede decir, o en el discurso capitalista, yo sé el objeto que me va a producir el goce. O sea, es así como están ahora, ¿no? Es bien, pero poder poner en marcha el discurso analítico ahí, pues cuesta más. Pero no, solamente se entender requiere. siempre. Pero Ricardo, yo pienso que solamente se requiere la creencia en el inconsciente, pero además puedes creer que sabe el objeto que desplace. Pues bien. Sí, tú puedes creer, pero la creencia si en el sueños, inconsciente hay que traspasarla al otro, al paciente me refiero. Pero por que eso viene muy atrincherado. Es que entonces, no es lo mismo la gente que estamos viendo ahora. Entonces, Hay otra operación. En el caso de los pacientes que llegan con una creencia en el goce, en el plus de goce, sí. y en realidad sin sujeto supuesto saber muchas veces sin sujeto supuesto saber, aunque bueno, se puede suponer que si van a un analista es porque algo suponen, pero en fin, con un sujeto supuesto saber en todo caso muy frágil, muy poco manejable en un análisis, se trataría entonces, en el sentido del forzamiento de que hablábamos antes, de introducir una creencia en el inconsciente, no en principio en el inconsciente real, sino en el inconsciente sujeto supuesto saber. Ese no va a servir. No, o sea, pero una persona que te viene comida por el goce, sin que hagas un forzamiento de una introducción hacia un cierto sujeto supuesto saber, vamos a ver, puedes abordarlo. Vamos a ver, una persona. Quiero decirlo, Teresa, de alguna forma hacerte creer que eso que le pasa a él, sí. algo quiere decir que él no sepa, algo le pasa que él no sepa, porque si no, ¿cómo haces con esa persona que te viene invadida del goce? Yo si no creo que ese forzamiento. Vamos a respetar el turno de palabra, por favor. Si para poder retomar. Si no nos aclaramos. Ahora me toca a mí. Sí. Vale. Vamos a ver. Invadida, comida por el goce, no sé qué. Y si te viene comida por el ideal, que te queda igual. Claro, también. Bueno, pues entonces déjame que continúe. O sea, la persona puede venir como le dé la gana ir. O sea, no, como le dé la gana, no, como llegue. Entonces, pero sueña. Tiene síntomas. Voy a decir cuestiones del inconsciente. Tiene actos fallidos y igual te cuenta un chiste en la sesión. Entonces, de eso que te dice, tú puedes decir que lo que te dice que del consciente a lo que te dice el inconsciente es diferente. No hace falta ni que digas lo que es porque ya lo sabe él, porque lo acabas de apuntar en el texto del sueño. Solamente el texto, no estoy hablando de las asociaciones. Y decir, es que no coincide esto con otro. Ah, pues me da igual, entonces no hay análisis.
Es imposible. Ah, no me da igual. Venga como venga, sí que puede ser, sí que puede haber análisis. Porque se va a escuchar su inconsciente, no es del analista. Pero el inconsciente que él escucha es su inconsciente como inconsciente real o su supuesto sobre que su inconsciente encierra un saber. No es lo mismo el inconsciente. Ah, no, igual que encierra un saber, no, él cuenta, he soñado que estaba debajo de un algarrobo y caía un elefante del árbol. Ya está. Y está ahí todo el rato diciendo que lo que quiere es un iPhone de no sé cuántos y no sé menos de no sé más. Es que solamente es eso, nada más. No, este sueño solo no. Ahora luego vendrá otro. No, pero a lo que voy, Teresa, es a lo siguiente. He soñado con un algarrobo del que caía un elefante. Vale. Si tú partes del inconsciente real, no tendrías ni que invitarle a la asociación. No estoy invitando a la asociación. No le invitas, o sea, lo sueña y tú no le dices, bueno, no sé qué, no le invitas a la asociación, no. Eso lo puedes hacer, pero lo que yo digo, sí, yo analizo sueños, o sea, no soy un analista que no analice sueños, yo los analizo, pero sé perfectamente que para que esa persona pueda entrar en análisis, tiene que creer en el inconsciente de ella, entonces a lo mejor al principio no los analizo, simplemente le digo que lo que me está contando no tiene nada que ver con lo que sueña. Vale. Que a mí lo que me interesa es lo que sueña. Entonces le pongo el acento en los sueños, pero no analizo aún no. O sea, a lo mejor. Y ese Emilio que sale en el sueño, ¿quién es? Pues es no sé quién, no sé cuándo, no sé menos, no sé más. Ya está. Pero que tiene que creer en eso, porque si no cree en eso, yo es que no sé cómo vamos a hacer el análisis. Yo qué sé, vete a hacer otra cosa. Porque si vienes aquí para que te quite pastillas, o para que te quite no sé cuántos, o para que te dé la felicidad. Pero cuando que no tú sabe dices, Teresa, cuando tú dices tiene que creer en eso. En el suyo, en su inconsciente. Pero en el suyo, ese inconsciente en el que tiene que creer para que haya análisis, ¿te refieres al inconsciente real, al inconsciente como saber o cómo? Al inconsciente real, porque lo que está diciendo su inconsciente no es lo mismo que de lo que se está quejando. Entonces lo que nos vamos a tomar en serio es lo que dice su inconsciente. No es el desciframiento, es el cifrado. Pero eso no es el inconsciente real, el desciframiento no es el inconsciente real. Es que estoy pidiendo la palabra. Yo no he dicho desciframiento, yo no he dicho desciframiento. Yo no he dicho desciframiento. No es el desciframiento. No es el Yo he dicho, o sea, la persona va soñando no sé qué, lo que sea, y va quejándose de no sé qué. Eso es rapidito. Si lo que sueña, o sea, lo que sueña y lo que está diciendo no es lo mismo, se lo señalo. Que dice, bueno, es una forma de hablar, se lo señalo. Si dice, pues me da igual, pues entonces no se puede dar, yo no tengo nada que hacer ahí. Si vamos a la última definición de inconsciente, si no se puede introducir una equivocación, no hay análisis posible. Está. Bien, Laia. Sí, con respecto a lo que se está diciendo, es que el sujeto tiene derecho a vivir inconsistentemente, sin relación con un gran otro, y lo que no podemos hacer es analíticamente imbuirlo o de simbólico o de presupuesto. Es decir, es que tiene derecho a vivir en la inconsistencia y con eso se puede analizar perfectamente. Pero ¿a qué llamas tú imbuirlo de la creencia en un gran otro, Laia? Lo has nombrado tú, o sea, ¿cómo le vas a introducir supuesto saber a alguien? No, eso no le va a calar. No, pero a ver, yo no me refiero le va a calar. Pero yo no me refiero a supuesto saber al analista, el sujeto supuesto saber colocado en el analista. Me refiero a la conjetura de que eso que le pasa es algo más que lo que le pasa, que de eso se puede hablar. Es decir, cuando yo hablo de sujeto supuesto saber, no me refiero al analista como aquel que tiene el saber sobre lo que le pasa al analizante, como es obvio. Me refiero al inconsciente transferencial. Esto es, al inconsciente como que el inconsciente algo encierra acerca de aquello que le pasa. Y esa es una suposición del inconsciente. Lo que señalo respecto a eso es que cuando vienen sujetos totalmente inconsistentes, eso no va a calar nada. Pero se puede intentar, yo qué sé. Yo pregunto. Yo creo que no va a calar nada. Porque claro, y que creo que como analistas tenemos que defender la inconsistencia de las personas que pueda venir. Es que hay muchas ya. Es que tiene derecho a existir. No, si yo no hablo de que no tenga derecho, hablo de si la pragmática del análisis es posible, si una persona viene con una cerrazón completa
porque está, digamos, completamente tomado por la creencia en el goce y viene con una cerrazón completa a la suposición de saber, no en el analista, sino en lo que de sí mismo no sabe, es decir, el inconsciente, sin esa suposición... No, yo en el inconsciente sí, es lo que yo defiendo. En el inconsciente No, tengo un problema, tuyo. me hackearon el teléfono. ¿Qué pasa? Alguien se ha No, puesto. nada. Bien, Ricardo, ¿querías decir algo más? No, no, que se me ha quedado la mano levantada. Ah, vale, vale. Bueno, no, lo que yo plantearía es que hay este comentario al final del capítulo, ¿no? Que es el que suscita estas preguntas, ¿no? Dice, asistimos en Francia a un deslizamiento impresionante de esta creencia que tiende a desplazarse hacia el escepticismo o el cinismo, sin perder su estatuto de hecho de creencia. A mí me parece que ahí es donde está el punto. Es decir, alguien que viene con una creencia, es alguien que viene con algo del orden del Padre. Y aunque que sea ese la punto, creencia en el goce. aunque sea, yo creo que sí, aunque sea la creencia en el goce, es decir, Es que yo la creencia del goce no sé lo que Bueno, queréis decir. Levanté la mano, ¿puedo intervenir? Levanté la mano, ¿puedo Sí, intervenir? un segundo, que ya termino la intervención mía. Entonces, creo que ese es un punto que es fundamental. Que no es, no está diciendo que vienen cínicos. Es decir, yo creo que hay una diferencia entre que venga un cínico o un perverso, podemos decir así, también como se decía en algún punto, y alguien que, cuya creencia se desliza hacia el escepticismo o el cinismo. Me parece que es otra cosa. Bien, Estela. No, simplemente quería responderle a Dolores, porque justamente en este capítulo que yo trabajé, Miller dice que hay saber supuesto en el goce. ¿Sí? Bueno. Saber supuesto. ¿Sí? O sea, ese es el inconsciente como sujeto supuesto saber. Hay un saber supuesto en el goce. ¿Sí? Bueno, es lo mismo que decir que hay un supuesto de que hay un inconsciente. Sí, inconsciente como sujeto supuesto saber. Es que la creencia puesta como sujeto, supuesto saber, o en línea con el saber, que alguien crea en el goce, no le ahorra el malestar, ¿no? Que lo trae a sesión. Es decir, y sobre el cual, bueno, hará lo que hacemos todos, ¿no? Tratar de hablar de eso, aunque para eso se sirva de la noción de goce o que haya una suposición de la noción de goce, porque el psicoanálisis se introdujo también, el freudiano, en la época, ¿no? Y ahora me parece, a lo que asistimos es a la introducción del psicoanálisis lacaniano en la época. A mí me parece importantísimo que ahora la creencia es en el goce. Tú dices, eso no es, eso es una manera de creer en el Padre. Puede ser, yo no lo había pensado. Pero en todo caso, la creencia es en el goce. Bien, Teresa quería decir algo más, ¿no? Y Paco luego. Está silenciada. Vamos a ver, una cosa es el supuesto y otra cosa es que le dé una suposición de saber al analista. Claro, ya, por supuesto. Entonces, que le dé una suposición de saber al analista, pues da igual, porque eso sabemos a lo que lleva. Nos lleva al objeto pequeño ahí a que luego te deseche. Hay que desviarlo todo el tiempo hacia su inconsciente. El supuesto es hacia su inconsciente. Si no cree en eso, la persona no se puede analizar. Pero si eso es a lo que yo me refería, Teresa. Si cree en eso. Como sujeto supuesto saber, no al analista. Al analista no, porque sí, claro, entonces, es al revés. Si dices, es que tú me tienes que ayudar porque yo vengo aquí y te exijo que tú me ayudes y tú tienes que resolverme. No. Yo me refería al sujeto supuesto saber en tanto que es la suposición del inconsciente como sujeto supuesto saber, o lo que decía hace un momento. Pero supuesto saber lo que pasa al principio, porque es que si no hay un lío. Porque si aquel va diciendo gilipolleces y su inconsciente va diciendo otra cosa, pues te puedes llevar a otro susto. Cuando yo me refería al sujeto supuesto saber, me refería al inconsciente como sujeto supuesto saber, no al gran otro del analista como sujeto supuesto saber. Aparte que primero que es un disparate y segundo que hoy, vamos, es de risa, vamos.
Paco, vamos a dar la palabra a Paco y a Ricardo y creo que... Y acabamos porque estamos muy apasionados, como toca. Muy bien, muy bien. Seguiremos. Sí, Paco. Estás muteado, Paco. Bueno, lo mío no tiene nada que ver con lo que estamos hablando y por eso pido disculpas si acaso no viene al cuento, pero es que, a ver, la página sí. Pero bueno, como ya estamos al final, no, era una pregunta de orden de traducción. Quiero preguntar a quien los presente. En la página 312, en el segundo párrafo, cuando se dice, por el contrario, Lacan acentúa en 1946 acerca de la causalidad. Casualidad, pone aquí, casualidad. Es causalidad. Debe ser un error. Es causalidad, ¿eh? Lo digo porque es muy Sí, fácil sí. confundir fonéticamente, pero es causalidad, ¿vale? Por si no estaba subrayado. Muy bien, muy bien. Vale. Ahora no deja de tener gracia, el lapsus de la traducción. Es interesante. Acerca de la casualidad psíquica. Es muy interesante. El lapsus, claro, porque estábamos hablando antes de la creencia del inconsciente como sujeto supuesto saber, que significa que nada es casual. Pero en el inconsciente real sí que hay casualidad, no causalidad. Sí, la contingencia, ¿no? Claro, es interesantísimo el lapsus del editor o de lo que sea. Del traductor. O de la máquina, o de la máquina. Ricardo. Sí, nada, es que me está preguntando, digo, si uno viene en posición de que sabe sobre el goce, es todo muy extraño, porque sabemos que los perversos no van a análisis, Claro, con lo cual por eso. ahí hay algo de que quizás se tiene que encontrar con el analista más tonto del mundo para que pueda mover algo. Si no, no lo Sí, veo. sí. Sí, es verdad, es verdad. Sí. Ah, Sí. vale. No, pero es verdad que si el más uno tonto del mundo, Es o como, hacerse y el tonto, cuénteme, y eso cómo Haciéndose es, tonto. y no lo entiendo de Claro. verdad, y a ver, dígame usted, ¿no? Hasta que en algún momento le falle algo, ¿no? Si no, Tal cual, tal cual. Pero esto no me concuerda con esto. Es que yo te digo, claro, es verdad, lo más tonto del mundo. Sí, sí. Hacerse pasar por el más tonto del mundo no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. No. Oye, muy apasionado. Bueno, muy bien, muy bien. Debate. hala, a comer. A comer que nos vamos todos. Vale. Un besito a todo el Hasta mundo. luego. Aquí Una nos vemos. cosa, nos vemos el 10 de mayo. ¿Con Así qué? es, ¿Con el Mayo. 1 por 1? ¿Con el 1? Uno por uno, No, San Bruno. no. El uno, Uno por uno, uno. No, el nos uno vemos por uno, ¿cuánto es? Laia, que yo No, no nos sé. vemos. 10 de mayo, Vamos. todo el mundo es loco. No. 17, todo el mundo es loco, el 10 de mayo. O sea, El que 10 de todo el mayo mundo es todo loco. el mundo es loco. Vale, Clases 17 y 18. Ahí El estuvo. 1 solo, ahora mismo os lo voy a decir si encuentro la gente. Olga Molina y Rosa Bardisa. Sí, La próxima vez, sí. ya están avisadas. Yo tengo apuntado Elena Usabiaga. Elena, te tengo No, apuntado. Elena, No. eso fue un error. No, Elena presenta la 4 de sutilezas y es al final, porque va junta con la 18 de este curso. Qué lío, Y el qué lío. próximo, Ya me armo. A ver, Dolores, ¿dónde tienes el lío? Que yo creía que 17 y 18 las presentaba Elena el día 10 de mayo. No, 17, clase 17, Olga Molina, clase 18, Rosa Bardisa, día 10 de mayo. Todo el mundo es loco, taller de los miércoles. Viernes de lectura del uno solo. El próximo es el 5 de mayo. 5 de mayo. A la 1. A la 1. Es una semana uno y una semana otro. Sí, vale. Exacto. Ya. ¿Qué capítulos tenéis del uno solo puestos para el viernes? El uno solo que va va a la leyendo. lectura, a la letra. Es verdad que va a su aire. Entonces ya lo estoy subiendo el segundo día de lectura en YouTube. Vale. Vale.
Y va a su aire, ¿no? Sí. Va a la necesidad de la lectura. Vale. Bueno, gracias. Vale, vamos a comer. Vale, Un Bueno. beso a todos. Beso, hasta luego. Chao a todos. Chao. Chao.